Bienvenidos todos mis hermanos que están presentes en esta presentación vía Zoom. Nos hemos reunido como cada viernes a estudiar un tema más de profecía. ¿Ok? Así que hoy vamos a conversar bastante. Va a ser bastante estudio también. Vamos a revisar bastantes versículos. Pero vamos a charlar un buen poquito antes. ¿Ok? Así que tome su asiento, póngase cómodo. Vamos a presentar el tema de hoy: los sellos del Cordero. Así que vamos a orar y vamos a comenzar ya con el tema de hoy. Gracias, Padre, por darnos la perspectiva de Jesucristo al estudiar tu palabra. Permítenos hoy llegar a comprender a más profundidad un poco de lo que ha sucedido, de lo que fueron los escritos de la Biblia y saber, Señor, qué nos quieres enseñar a través de eso también. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Los sellos del Cordero. Recordar a los que están viendo esta presentación que este tema está subido en el canal Bastián Ángel 2.0, que no es el mismo que Bastián Ángel. ¿Ok? Así que si no está suscrito, le invito a suscribirse para no perderse ninguna de estas presentaciones. También comentarles que ya está disponible nuestro libro en Amazon, Dios perdonó al mundo. Y hace unos días atrás hemos subido en el canal Reconcilia TV el sermón Dios perdonó al mundo, ¿ok? Basado en nuestro libro. También comentarles que ya está disponible nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús, que consta de 22 lecciones y es un curso bíblico interactivo que nos permite compartir, dialogar y aprender de acuerdo a cómo tú interpretas los versículos bíblicos, cómo lo interpreta tu hermano, de diferentes puntos de vista y dialogar de esta forma. Así que siéntete bienvenido a este canal, a estos estudios, siéntete parte de estos grupos, así que quedas invitado para los próximos viernes también si te quieres inscribir. Las invitaciones siempre están en nuestro canal Bastián Ángel. Bien, así que sin más introducción, vamos a lo que nos corresponde hoy. Vamos a entrar en materia. Los sellos del Cordero. Estamos estudiando Apocalipsis, ¿ok? Y dentro de Apocalipsis hemos hecho un pequeño bonus: ayes, sellos, trompetas y plagas, ¿ok? Pero no hemos estudiado a mayor profundidad, sino en líneas generales, la estructura de esto, ¿ok? Así que hoy vamos a ser específicos en nuestro estudio con respecto a los sellos. Si bien no vamos a ahondar en los detalles más finos, pero los cruciales para entenderlos sí que los vamos a revisar, de tal forma que usted también luego pueda hacer su estudio más profundo y ya sepa de qué van los sellos. ¿Ok? Así que, como siempre, este es nuestro estudio personal y le invito a usted a comprobarlo con su Biblia. ¿Ok? En Apocalipsis 5, del 1 al 5, comienza la escena de los sellos. ¿Ok? Y nos dice lo siguiente: dice que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo, y lloraba yo mucho. ¿Ok? Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una escena muy impactante, la verdad. Una escena de adoración celestial. Tenemos tronos, tenemos animales, tenemos diferentes símbolos, tenemos un libro que, por supuesto, no se trata de los códex que conocimos más tarde, esos que encontramos en rollos, sino literalmente un, un papiro, un pergamino. ¿Ok? Esto es un pergamino hecho en esa época. Así que tenemos la idea de un pergamino que está sellado, ¿ok? Los que han visto esta, probablemente a veces se ataba con cuerdas, ¿ok? Con cuerdas muy, muy resistentes,
y se le ponía un sello encima. Muchas imágenes lo representan, no sé si han visto el libro Secret, ¿ok? Que tiene como el sello de un anillo pum, que está puesto allí. Ok, pero esto estaba sellado con 7 sellos y no es que las personas no tuvieran la capacidad de abrirlo, sino que no tenían la autoridad para abrirlo. Y ya en unos minutos explicaré más a fondo esta cuestión. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un poco de contexto de todo esto nos lleva a lo que estaba viviendo Juan, ¿ok? Juan estaba viviendo bajo el gobierno de César, ¿ok? De los romanos. Y los emperadores romanos, desde Domiciano en adelante, algunos se atribuían a sí mismos la característica de dioses. ¿Ok? Todos aquellos que se hacían pasar por Dios y eran violentos además, pues se les llamaba o se denominaba como bestias. ¿Ok? Ese era como se le llamaba en la época. Y había César tenía una escolta, ¿ok? ¿Han visto esas películas donde son llevados en carruajes movidos por caballos, pero custodiados por soldados romanos a caballo también? ¿Ok? Entonces César tenía una escolta y la escolta continuamente cantaba, ¿ok? César continuamente llevaba una escolta de cantantes diciendo, digno eres César de tomar el poder, de tomar el dominio, la autoridad y el trono, ¿ok? Porque tú eres el que ha conquistado al mundo, el que lo ha redimido. Esa idea de redimido también era un concepto que ya se conocía en la época para los judíos, pero en el mundo, en su contexto político-cultural, si ustedes ven las odas o las alabanzas que se hacían para César, y luego leen el libro de Apocalipsis y dicen, aquí hay algo que está pasando. ¿Okay? ¿Por qué a César se le llamaba digno eres de recibir el honor, el poder, la gloria? Resulta que César había conquistado al Imperio Romano a todo el mundo conocido a filo de espada. Y eso se conocía como la Pax Romana, porque ya no habían guerras ni rumores de guerra. Pero ahora los judíos se levantan en revuelta contra ellos y rompen esta Pax Romana en latín. ¿Ok? Pero César era conocido por ser el conquistador del mundo. Y se decía que él iba a ser el redentor del mundo porque cada uno había sido conquistado a filo de espada y él se encargaría de crear un mundo mejor. A lo que surge un grupo de supuestos fanáticos que hablan de un Mesías quien daría la paz mundial y quien es digno de recibir la verdadera honra, alabanza, y quien es el redentor del mundo. Entonces los romanos, ante esto, pues tampoco les agrada mucho. Aparentemente es una directa confrontación con el César. Cuando llegaba la escolta de César a las ciudades, iba ciudad por ciudad dejando un decreto. El decreto era que nadie podía comprar o vender. Esto es toda historia, ¿ok? Puedo darles datos, si alguien deja los comentarios puede pedir esta información y hay documentos y eso es lo que le estoy contando de forma más resumida, ¿no? Iban ciudad por ciudad donde nadie podía comprar y vender, el decreto decía, a menos que ofreciese incienso a César, ¿ok? Que ofreciese una ofrenda de incienso y dijera, César es el Señor. ¿Ok? Pero viene este grupo de fanáticos para el imperio, creyendo en un Mesías, en un libertador, que los liberaría no por la espada, sino por el amor. Ellos hablaban de un poder más grande, más alto que la violencia, y que ese trono de paz era se sentaba el verdadero príncipe de paz que traería paz y justicia a las naciones. Los romanos pretendían traer justicia a las naciones. César lo pretendía traer a través de la espada. Cristo a través del amor. Entonces estaban podemos ver que los discípulos eran gente no violenta, gente que no se levantaba para insultar o agredir a otros, pero eran potentemente
rebeldes a la autoridad del César. No desafiantes, no diciéndole, César, no vamos a adorarte a ti, pero sí firmes en cuanto a sus creencias, su legado, su eslogan era abiertamente contra el imperio que pretendía adorar a César como Dios. Si bien se le respetaba como autoridades, no se consideraba a César como Dios. Simplemente los apóstoles no lo aceptaban y declaraban que el único digno era Jesús, que el único a quien se le ofrecían oraciones era a Jesús, que el único redentor y salvador del mundo por medio del amor es Jesús. En este contexto, César comienza a dar todos estos decretos de no puedes comprar y vender a menos que ofrezcas incienso y digas César es el Señor. Y llegan los apóstoles diciendo Cristo es el Señor. ¿Okay? Existía un dicho, y esto tú puedes googlearlo, puedes buscarlo, y es, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser rescatados, en quien podamos tener seguridad, paz, o sea, abrigo de paz, porque César se proclamaba el que había salvado al mundo a través del filo de espada, pero conquistado a todos, y ya tendrían paz todos los que se sometieran a su abrigo. Entonces no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos tener esa paz, ese refugio. César. Entonces Pablo venía y escribía a los Efesios, escribía a los Gálatas, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. Entonces, quien leyera esto diría, esto es auténticamente anti-César. Por lo que Apocalipsis no deja de ser una abierta confrontación a lo que es el imperio y el reino y el gobierno romano. No pretende derrocarlo por la violencia, no pretende atacarlo, pero sus principios son más fuertes, los principios de Cristo tienen más efectividad contra Roma que los que esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano a filo de espada. Porque el gran problema es que la espada era tu fin, ser muerto a filo de espada era tu sentencia si tú no te sometías al imperio romano. ¿Qué diferencia hay, mis hermanos y hermanas, con el gobierno de Cristo? ¿Qué diferencia hay entre el César y Cristo? Si tú no adoras a Dios y Dios te va a traer la espada y te va a traspasar. Si tú no te sometes a tu autoridad, eres muerto. ¿Qué diferencia si el reino de Cristo fuese así? No habría ninguna diferencia, pero el reino de Jesús es plena libertad. Así que en este contexto vemos a una adoración que es digno eres tú de desatar los sellos. Tú eres el único que tiene la autoridad. ¿Ok? Bien, así que y enseguida veremos un poquito más sobre esto si es que les interesa. Por supuesto lo veremos. Ahora, resulta que tenemos dos opciones en cuanto al rollo. ¿Okay? Ya vamos a revisar un poquito sobre esto, pero tenemos dos opciones. Una opción es que esto contenga la herencia. ¿Ok? En hebreo se habla de un libro, de un testamento que se queda grabado, que queda sellado, que queda firmado por la muerte del testador, por la sangre del testador. Un pacto, básicamente una promesa, una herencia. ¿Ok? Puede que el libro se trate de esta herencia, ¿ok? Que es que ha perdido, que ahora el Señor la ha redimido y la herencia es todo el campo que ha sido perdido, ¿ok? Que ahora es devuelto a Cristo. Está abriendo su propia herencia, está abriendo la historia humana, está abriendo todos los seres humanos y diciendo, todo esto me pertenece como herencia. Esa es una opción del libro, de lo que puede ser el libro. Y yo quiero compartirles otra opción, ¿ok? Como les he comentado a los que han podido participar de la academia, esto es girar la gema, ¿ok? Puede que tú veas una perspectiva,
Pero si giras la gema, no te pierdas de girarla, por más que te convenza una. Si tú la giras, podrás encontrar probablemente nuevas, nuevas joyas allí. ¿Ok? Así que, resulta que a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. ¿Ok? La raíz de David. Ahora, cuando tú ves la raíz de David, y les comenté que íbamos a conversar un poco al principio, ¿no? Cuando tú lees en idioma hebreo la palabra David, era conocido por todos que el rey David era representado por el número 14. No sé cuántos sabían eso, pero el rey David era representado por el número 14, porque la equivalencia de letras para referirse a David en hebreo da el número 14. ¿Ok? Así que cuando tú lees el libro de Lucas, tienes un tipo de genealogía que parte desde que Jesús es hijo de Dios, es hijo de Adán y Adán era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Lucas está escribiendo a un público gentil, o sea, todo el mundo. Por lo que Lucas se preocupa, tú dirás qué aburrida una genealogía, pero Lucas se está preocupando de que los gentiles sepan que Jesús no es solo el Jesús de los judíos, sino que es el Jesús desde Adán mismo. O sea, es hijo de Dios, es hijo de la humanidad. O sea, la humanidad entera corresponde a la misión de Jesús. Los pobres, las viudas, los necesitados. Cuando tú lees Lucas, es a ellos a quienes se dirige Jesús. Porque el autor tiene una intención. El autor desde un principio te está llevando a esa idea. Entonces tú dirás, teológicamente vas si quieres comprobar. Ok, la de Mateo, la genealogía de Mateo no concuerda con la de Lucas. Aquí hay un problema, aquí hay un error. La Biblia no se puso de acuerdo. No, no, no. Es que para el autor no es importante ser específico, sino como señalarte a que Jesús es el Hijo de toda la humanidad. Toda la humanidad tiene acceso a Jesús porque Él es hijo de Adán. ¿Ok? Sin embargo, cuando tú vas a Mateo, no sé cuántos han hecho este ejercicio, han enumerado la genealogía que hay en Mateo. Qué aburrido, ¿no? Aparte con una genealogía de nombres, casi te estás durmiendo. Pero de pronto te das cuenta de que hay un patrón, y el patrón es 2 veces 7. 14, 14, 14, y 3 grupos de 14. ¿Ok? Entonces tú estás pensando, bueno, ¿qué tiene que ver 14, 14, 14? El 7. Tú dirás, bueno, 7, perfección, bien, ok. Pero, ¿qué más? ¿Por qué Mateo comienza su narración con una genealogía? No es hasta que tú te trasladas a la mentalidad de la época, a la cultura de la época, y cuando ves que todos decían, hijo de David, otra expresión podría ser descendiente del número 14. O sea, cuando todos hablaban de la dinastía 14, se refería a David, al linaje de David. David era siempre representado por el número 14, porque para ellos la equivalencia del nombre era muy importante. Habían promesas hechas a David. Y cuando Mateo está comenzando su evangelio para judíos y les dice que, fíjense cómo, viene del linaje de David, número 14, 14, 14, el lector está diciendo, claro, esto me hace ruido, me está hablando del Mesías. Desde un comienzo Mateo te está dejando claro que quiere decirle a los judíos que Jesús es el Mesías. Entonces, en este aspecto, está refiriéndose a la raíz de David. ¿Ok? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bien, esta es la propuesta que quiero hacerte. Esta idea de Ezequiel 2, tú lo puedes leer el capítulo completo, está tomado de Ezequiel 2:9, Apocalipsis, lleno de alusiones. Repito, los que han estado en la academia conmigo sabrán lo que es una alusión y lo que es una cita, pero Apocalipsis es el libro con mayores alusiones al Antiguo Testamento, cerca de 300 alusiones al Antiguo Testamento. ¿Ok? Y aquí tenemos una. En cada capítulo de Apocalipsis tenemos alusiones al Antiguo Testamento. Y es la de Ezequiel 2. Miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella un libro enrollado, ¿ok?
Lo extendió delante de mí y estaba escrito delante y por detrás. ¿Les suena? ¿Les suena parecido? Esa es una alusión. Y había escritos en él cantos fúnebres, gemidos y ayes. O sea, que en el libro que tenemos en Apocalipsis, probablemente lo que está escrito sean cantos fúnebres, es decir, lamentaciones, están cantando condoliéndose porque alguien va a morir o está muerto, gemidos, o sea, lamentaciones, tristeza, ayes. ¿Les suena ayes? Los tres ayes del Apocalipsis. ¿Les suena cuando Jesús habló, ay de vosotros, ay de ti Jerusalén, ay de vosotros escribas y fariseos, ay de ti Corazín, etcétera, etcétera? O sea, hay ayes contra ellos. Así que el libro contiene eso. ¿Ok? Así que vamos a seguir ese patrón, esa línea, debido a la alusión, respetando la alusión que está haciendo Apocalipsis, a Ezequiel 2:9, que nos da la pista de lo que hay escrito en el libro. Porque está por dentro y por fuera, lo mismo que el de Apocalipsis. ¿Ok? Así que si hay ayes, lamentos, repito, tú puedes leer el capítulo completo. Tenemos lo siguiente. 7 sellos. William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, dice lo siguiente. El documento ordinario o el común, que se sellaba con 7 sellos, noten cuál era. Era el testamento. Y esto ustedes lo pueden leer, yo no solo lo encontré en William Barclay, también está en el contexto cultural del Nuevo Testamento. Según el derecho romano, los 7 testigos del testamento lo sellaban con sus sellos, y solo se podía abrir cuando los 7 o sus representantes legales estuvieran presentes. ¿Ok? Así que, para abrir los 7 sellos, necesitamos a alguien que sea digno de tomar el libro y abrir los sellos. Pero no solo eso, también necesitamos a alguien que sea que tenga la autoridad y que estén presentes, ¿ok? Ya sea los representantes legales del rollo o 7 ¿qué? 7 testigos que hayan sellado el libro, ¿ok? Que estuvieron en el sellamiento del libro. Así que, ¿tenemos esos 7 testigos en Apocalipsis? Es la pregunta. Vamos a ver. Apocalipsis 5:6 dice, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos un cordero. La palabra es arnion, cordero lactante. ¿Ok? David Bentley Hart, un gran estudioso de la Biblia, escribió su traducción del Nuevo Testamento, una traducción alternativa, por supuesto, pero estudiando las palabras exactas griegas. Así que él ha tomado y ha traducido de la siguiente forma este versículo. Vi entre los ancianos un cordero de leche, ¿okay? Un corderito, un cordero que todavía es lactante, ¿ok? O sea, lo más agresivo que puedes imaginarte en este mundo, un cordero lactante. De pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que podemos analizar un poco este asunto. Los cuernos, si tú piensas en cuernos, a ver, no tienes que responder en voz alta, pero hazte este ejercicio para ti, a ver si coincidimos, ¿ok? A ver si cuadramos. 7 cuernos, en el libro de Daniel, a mí continuamente el cuerno significa o reyes, o poder, o autoridad. También en los Salmos significa eso. También en el libro de Reyes, no sé qué personaje se pone cuernos, pero para mostrar que hay aquí la victoria del pueblo contra los enemigos. Hay unos que hablan de los cuernos de Moisés, eso ya es una investigación un poco más profunda, pero también está por allí, ¿no? Debido a la autoridad. O sea que el cordero tiene 7 cuernos, o sea que su autoridad es plena para abrir los 7 sellos, ¿ok? Tenemos aquí un juego de palabras con el número 7 al parecer. Y tiene 7 ojos, ¿ok? Y en los 7 ojos se nos dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Te invito a leer a Zacarías 3 y 4. Y ahí tú encontrarás esta misma imagen. Y encontrarás que habían testigos reales en la época de Zacarías. Ahora, Apocalipsis, con una alusión, está tomando esta idea y la está trayendo aquí, diciendo que los 7 espíritus
de Dios están presentes. Y tú dirás, ¿por qué el Cordero tiene que tener 7 ojos? ¿Y por qué hacen los 7 espíritus ahí? Bueno, tiene sentido cuando tú te metes en la cultura y vas al contexto cultural y ves que necesitaba 7 testigos para abrir los sellos, ¿ok? Para abrir el libro. Así que aquí tenemos los testigos, los ojos, testigos oculares, ¿ok? Enviados por toda la tierra. ¿Se entiende? O sea, ¿se va entendiendo la idea? O sea, necesitamos 7 testigos, ahí están los 7 ojos, los 7 espíritus, y tenemos dos opciones nuevamente. O estos 7 espíritus son la omnipresencia de Dios, o son la idea de que dan testimonio, son testigos de algún suceso. O una otra opción puede ser cuando en el libro de Isaías nos habla de que reposará sobre él espíritu de sabiduría, espíritu de temor del Señor, espíritu de inteligencia, y en total son 7. Tenemos esa perspectiva. De todas maneras, Zacarías nos dice que los 7 ojos, los 7 espíritus, están sobre una roca. Apocalipsis lo que hace es traducir esa roca al cordero lactante. ¿Ok? Así que, bien, esta es la imagen que quiero proyectar en sus mentes con estos textos. Así como un cordero es tan inofensivo, sin embargo, tiene la grande autoridad de abrir los libros y desatar sus sellos. ¿Saben cuál era el gran problema de Israel? Y esto lo escuché a un gran comentarista de este asunto. El gran problema de Israel, dice él, era que esperaban un león y quedaron estupefactos cuando se encontraron con un cordero lactante. Así que la gran disonancia cognitiva, el gran golpe que recibió Israel era esperarse a un libertador que como un león tomara el cuello de los romanos y los despedazara. En cambio, tuvieron a un cordero lactante. ¿Qué agresividad? ¿Qué poder? La debilidad, ¿dónde se encuentra la fortaleza? Pues al parecer este cordero lactante tiene el poder, la gloria y la autoridad por encima de la de César. ¿Por qué? Porque su reino es con los principios del amor y el amor está por encima de la violencia. Sea un cordero o no, está por encima de todo esto. O sea, lo que está diciendo Juan, o sea, piensen en sus lectores de esa época. Los romanos tenían el poder. Los romanos tomaban a quien querían y lo echaban a un calabozo, lo mataban. Nadie podía decirles nada. No tenían derechos aquellos que recibían la condenación del César. El César parecía gobernar todo el mundo, más los judíos perseguían a los cristianos. Todos estaban en su contra. Ellos hablaban de bondad, hablaban de mansedumbre. Y todos hacían violencia contra ellos. Entonces, tú en ese punto te empiezas a preguntar, ¿que será que debemos tomar la espada y ya defendernos? ¿Será que tenemos que usar la violencia? ¿Será que tenemos que mostrar los colmillos y desgarrar el cuello de nuestros perseguidores? Entonces, cuando comienzas a preguntarte eso, Juan te dice, ten por seguro. Juan envía una carta y le dice, estén seguros de que el Cordero está por encima del César. ¿Se fijan cómo impactaba este mensaje para los cristianos? ¿Cómo les daba aliento? ¿Cómo les decía, no llores? ¿Que hay alguien con mayor autoridad? ¿Que hay alguien que está listo para restaurar todas las cosas? Así que tenemos a los 7 testigos, así que el libro se puede abrir, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que les propongo yo? El libro tiene ayes, gemidos, lamentos, sentencias, básicamente, tristeza por ellos. Es como cuando Jesús lloró por Jerusalén. Ay de ti, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a la gallina, a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos y no quisisteis? Vuestra casa os es dejada desierta. Entonces, cuando Cuando Jesús habla de estos ayes, lamentos, cuando tú ves los sellos, ves todo lo que se desata en el año 70 contra Jerusalén, muchos podrán decir, incluso el lenguaje que se usa puede ser que son juicios de Dios, pero en realidad simplemente es Jerusalén cosechando lo que sembró, ¿ok? Cosechando sangre, porque ha sembrado sangre.
Y eso es lo que vamos a ver hoy. Sabemos que hay una sentencia contra Jerusalén. Lo hermoso de todo esto es que hay una redención. ¿Ok? Pablo cuando habla de todo esto en Romanos nos habla que sí, que serán talados, que serán cortados, que serán endurecidos, pero al final dice que todo Israel será salvo. Es decir, el Cordero no se queda con lo que hace César. Les pongo esta idea que vamos a ver en breves instantes. Jesús es crucificado por los romanos, muere en manos de los romanos. Israel también es entregado ahora a los romanos. Jesús es entregado en manos de hombres pecadores. Derraman ellos la sangre del Hijo de Dios. Luego los romanos derraman su propia sangre. Pero entonces Israel queda destruido, devastado por completo. Por supuesto, las tradiciones no vuelven a levantarse. Tal vez el espíritu de la tradición, sí, pero las tradiciones de Israel pues han caído con su templo. Pero las personas son importantes para Dios. Así que, así como Jesús se levanta de entre los muertos, mostrando su poder sobre la muerte, sobre la violencia, mostrando que Él está por encima de todo eso, entonces también puede levantar de los muertos a Israel. Si crees que me lo estoy inventando, lee en Romanos 9 al 11 y vas a ver que si su exclusión, la de Israel, ha resultado en la reconciliación del mundo, ¿qué será su plena inclusión? Sino, y lo dice Pablo, vida de entre los muertos. Así que así como Jesús resucitó, así también Israel, aunque fue entregado en manos de sus enemigos, también puede ser levantado e incluido plenamente de vuelta. Pero bien, ¿qué es lo que contienen los libros? ¿Qué es lo que nos convoca aquí? Levíticos 26 nos dice lo siguiente. ¿Okay? Entonces yo lo voy a llevar aquí un poquito al versículo de Levíticos 26. Dice, dice el versículo 18, ¿ok? Ah, así que leo el 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, ¿ok? Y quebraré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. La tierra no dará su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros, ¿cuántas veces? 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten a vuestros hijos, que destruyan vuestro ganado, que os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, si no anduvierais conmigo, si anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros y os heriré aún, ¿cuántas veces? 7 veces por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, en Jerusalén, por ejemplo, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados ¿a quién? En manos del enemigo. Cuando yo os quiebre delante del sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas, destruiré vuestros lugares altos, vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. ¿Ok? Volvemos a nuestro estudio. Muy bien. 7 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces. Esta idea de 7, pues la está tomando Apocalipsis de Levíticos,
Porque ¿qué es lo que está tomando? ¿El qué? El testamento. ¿Ok? Cuando tú lees de Pablo hablando del antiguo pacto, la palabra también se puede traducir como el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué está tomando el Cordero? Está tomando todo ese testamento, ese pacto, esas antiguas condenaciones, ordenanzas, preceptos. La palabra en Colosenses que dice que eliminó, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, es jeirografón. Y se está refiriendo al mismo contenido que acabamos de leer, la Torá, la ley. Se está refiriendo a todo ese antiguo pacto. ¿Ok? Cuando Israel escogió el antiguo pacto, en Hechos 7, Esteban dice que ellos escogieron otros dioses, escogieron ídolos para adorar y el Señor los entregó a ellos. Y ya hemos hablado de esto. O sea, ellos escogieron su propio pacto. Ellos escogieron un contrato. Entonces, si las cosas eran así, en ese contrato, según la ley de sus corazones, pues si tú te portabas mal, pues debías morir apedreado. Pero si matabas a alguien apedreándolo, pues tú también debías morir apedreado. Entonces era un círculo de condenación y muerte. Por lo que Israel se refugió todo su peregrinaje en esta ley, hasta el tiempo de Jesús. Que adivinen por qué ley mataron a Jesús. Nosotros tenemos una ley y según esa ley Él debe morir. O sea que el mismo Hijo de Dios no fue exento de la condenación de la ley. Él fue maldito. ¿Por qué? Por la ley. Fue hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque en la ley está escrito maldito todo aquel que es colgado de un madero. El cordero es inmolado por culpa de que la ley lo exige. Alguno me dirá, no, la ley no exigía que crucificaran a Jesús. Pues te invito a leer qué cordero quedó sano en la ley. ¿Qué cordero era para enaltecerlo, para alabarlo, para decirle que es digno, para cuidarlo, para protegerlo? Correcto, en Apocalipsis está, pero en la ley el cordero debía ser degollado y muerto. La ley es muerte. La ley, si tú juzgas por la ley, por esa ley serás condenado. ¿Por qué medida midieron a Jesús? ¿Por qué medida midieron a todas las personas? Por la ley. ¿Por qué medida deben ser medidos ellos, los de Jerusalén? Por la ley. Así que es lo que ellos pidieron. La única forma de escapar del antiguo pacto es muriendo. Jesús vino a hacer eso porque al someterse bajo el antiguo pacto, nacido de mujer, nacido bajo la ley, debe morir, sí, pero no porque debe morir para perdonar tus pecados, no, porque Él los puede perdonar, sino porque la ley exige que Él muera, que Él derramar sangre para el perdón de los pecados. La ley lo exige, la ley lo pide. Una y otra vez la ley lo está pidiendo. Así que cuando vemos 7 sellos, vemos que eso está escrito por delante, por dentro y por fuera. Ustedes ven las características de los rollos de la ley, encuentran lo mismo. Es el testamento. Es el testamento. Así que si usted va a encontrar ayes y lamentaciones, los va a encontrar en la ley. Si usted va a encontrar el número 7 como plagas, como problemas que vendrán, lo va a encontrar en la ley. Entonces, lo que van a leer allí, lo que se está viendo es esa idea. Jerusalén está recibiendo lo que en la ley está escrito, porque ellos juzgaron todo según la ley. Entonces, digámoslo así, este es el último cabo suelto que ha dejado la ley. Porque Cristo vino a inaugurar un nuevo pacto, pero que es el pacto eterno. Pero todo este sistema debe acabar y caer por su propio peso. ¿Okay? Ya lo hemos visto en los 2 testigos. Según la ley, el que por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Jerusalén recibió sus 2 testigos. Ahora están los 7 testigos para leer la sentencia. ¿Ok? ¿Se va entendiendo la idea? Están los 7 testigos, o sea, se puede leer. Se van a abrir los sellos, porque hay 7
7 plagas para ellos en la ley. Bien, quiero mostrarles un paralelismo. Esto está en el libro El Apocalipsis de los Judíos de Leopoldo Orellana. ¿Ok? Me parece que eres chileno. No estoy tan seguro, pero me parece que sí. ¿Ok? Voy a compartirles esto. Quiero mostrarles este paralelismo. Nosotros en el primer tema de esta serie estudiamos ya Mateo 24 y lo ubicamos temporalmente donde ocurría. ¿Okay? Así que el primer sello representa guerras. ¿Okay? Y en unos instantes vamos a analizar sello por sello. Pero el primer sello representa guerras. ¿Okay? Arcos, flechas, conflicto. ¿Okay? El segundo sello representa el conflicto armado, fuego, sangre, catapultas que lanzan bolas de fuego para quemar la ciudad, etcétera, etcétera. Eso también está en Mateo 24:7. El tercer sello representa hambrunas, y eso está en Mateo 24 también, 7. El cuarto sello, pestes, está en Lucas 21:11, que también está en la idea, la seguidilla que habla Jesús acerca de la destrucción de Jerusalén. En el quinto sello se habla de una tribulación, ¿ok? De una gran tribulación que sufren aquellos. Y eso está en Mateo 24:9. En el sexto sello se habla de terremotos y señales cósmicas. La luna no dará su resplandor, el sol no dará su resplandor, la luna se convertirá en sangre, las estrellas caerán del cielo, y es exactamente lo mismo. Y ya vamos a ver que así es. Pero, ok, este es el paralelo que les quiero mostrar. Ya les comentaré por qué no tengo el séptimo sello aquí. Ok, ya les comentaré eso. Así que el primer sello, los primeros 4 sellos son 4 caballos. ¿Ok? Ustedes ya lo han escuchado seguramente, lo han leído. El primero es un caballo blanco. Y la idea que normalmente se ha tenido aquí del caballo blanco, que es la iglesia primitiva, que es la pureza, pero no es lo que significaba en la época de Juan necesariamente. De hecho, la mayoría cree que esto representa a Cristo. Y hay algunas razones por las que no representa a Cristo. Una es que Jesucristo tiene una corona y no le es dada corona, que trae espada en su boca, no en su mano, ni un arco en su mano, ¿ok? Pero un número de cosas. Pero básicamente esta es la idea. Kenneth Gentry comenta que el jinete sobre el caballo blanco que salió venciendo para vencer representa la campaña victoriosa del ejército romano hacia Jerusalén para luchar en la guerra contra los judíos en el año 67 después de Cristo, 3 años antes de la destrucción. El autor argumenta que el color blanco acá no representa pureza, sino victoria, según el uso de ese color en contextos militares, ¿okay? En contextos militares antiguos. Y ahí da algunas referencias, ¿no? Referencias reales, históricas. Y el arco es un símbolo de la victoria. Y ahí da algunos versículos bíblicos. Otros autores, como George Bensley y Murray, concuerdan en que este sello se trata de una plaga y no de Cristo. ¿Ok? Como los otros sellos, ¿no? El color de este caballo se relaciona en su efecto a conquistar, como los colores de los otros caballos, el rojo relacionado a la sangre, el negro relacionado al hambre y el amarillo relacionado a la muerte. Así que el primer caballo, blanco, representa entonces una campaña victoriosa, o sea, hay guerras contra los judíos, así se llama el libro de hecho de Flavio Josefo, las guerras de los judíos, y salen para vencer a los judíos, básicamente para someterlos. Y lo hacen, o sea, salen a eso, el primer caballo. O sea, comienza la campaña, comienza toda esta batalla, esta guerra. El segundo caballo, el rojo, el jinete sobre el caballo rojo, representa la idea de fuego, ¿ok? Que de hecho la palabra G4450 también da la idea de fuego, que quita la paz de la tierra. ¿Okay? Evoca a la sangre y el fuego en la campaña romana sobre Judea. No solo el templo y Jerusalén fueron quemados al final de la guerra, sino que se arrastró con fuego gran parte de Judea durante los años que duró el conflicto. Entonces, Josefo relata sobre los generales romanos en la guerra lo siguiente. Tito
También a la vez dio licencia a los soldados a prender fuego a los suburbios y les ordenó recoger la madera y levantar terraplenes contra la ciudad. ¿Ok? Ordenó dar fuego no solo a la ciudad, Gadara, porque también quemó todos los lugares que había alrededor. Fue y quemó a Galilea y los lugares cercanos. ¿Ok? O sea que luego de que empieza la guerra, pues viene un segundo ingrediente que es el fuego y comienzan a quemar las ciudades para ir sometiendo a los judíos. El tercer y cuarto caballo, o tercer y cuarto sello, negro y amarillo, los jinetes sobre los caballos negro y amarillento verdoso, eh, cloros, ¿okay? Representan la escasez de alimento, la pestilencia y la muerte que resultó de la guerra judía y el asedio a Jerusalén. Dice que documenta hambrunas, mujeres, niños que han muerto de hambre, toda esta idea de mucha peste. ¿Qué pasa cuando, o sea, pónganse a pensar ustedes simplemente en la escena, o sea, la imagen? Los romanos están sitiando Jerusalén. Cuando tú sitias una ciudad, lo que haces es cortar todo conducto para recibir suministros, por lo que la gente empieza a tener hambre y empieza a caer muerta en las calles. Y al caer muerta en las calles, ¿qué es lo que sucede? Comienzan las pestes. Y eso es lo que pasó. Entonces el negro y el amarillo. El quinto sello, o sea, tenemos esta idea, ¿no? Ahora el quinto sello habla de las almas debajo del altar, habla de sangre, de venganza, y aquí yo quiero entrar un poco en reflexión con ustedes. Cuando tú lees a Pablo, cuando habla de la venganza del Señor, dice, dejad lugar a la ira de Dios, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. Orad por los que os persiguen, dice Jesús. Así que, ¿qué hacían estas almas? ¿De qué forma pedían justicia? Pues yo les pregunto, ¿quiénes fueron los más interesados en que Jerusalén dejase de atentar contra los romanos y pudiese seguir el camino de la paz? Los apóstoles. O sea, los apóstoles no lo hacían solo porque amaban a Cristo, mis hermanos. O sea, los apóstoles no estaban allí porque, o sea, Pablo no recibía golpes, patadas, no recibía pedreadas, solo por amor a Cristo. Pablo lo dice, es por amor a ustedes, es por si puedo ganarlos, es por si puedo arrebatarlos de la ira, es por si puedo guiarlos por el camino de la paz, es para salvarlos también de esta terrible escena. Algunos hablan de la urgencia que hay de predicar para salvar a la gente. ¿De qué? ¿Para salvarla de Dios? Y le estás predicando sobre Dios. No tiene sentido. Pero sí, ellos sí tenían una urgencia. Estaban predicando sobre la paz, sobre creer en Jesús, sobre seguir este camino del reino de Cristo, para no solo para estar seguros, no iban a estar seguros de persecuciones y demás, pero no iban a pasar lo que sucedió con Jerusalén. No iba a suceder lo que sucedió. ¿Por qué? Porque si bien los discípulos sufrieron tribulación, angustia, persecución, peligro, desnudez, espada, todo eso, Jerusalén sufrió una gran tribulación. Que ya hemos puesto esta diferencia en Mateo 24. O se entregarán a la tribulación, eso a los apóstoles, o matarán, perseguirán, pero Jerusalén, los que los perseguían, sufrieron la gran tribulación. Entonces ellos, aunque los mataran sus hermanos, a quienes trataban de salvar, ellos seguían predicando y predicando a ellos. Así que quería comentar esa reflexión con ustedes. Lucas 18, 6 al 8 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Recuerdan que las almas clamaban día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, fíjense ustedes que esta idea de venga el Hijo del Hombre ya lo hemos hablado. O sea,
no pasará esta generación sin que antes venga el Hijo del Hombre. O sea, todas estas cosas no sucederán antes de que venga el Hijo del Hombre. O sea, todo esto estaba pasando y esa idea de que venga el Hijo del Hombre hacía esa alusión a Jerusalén, a la destrucción de Jerusalén. O sea, ¿cuándo viene la aparente respuesta? ¿Cuándo cosechan lo que han sembrado? Cuando cuando reciben eso, cuando reciben lo que ellos han perseguido, cuando ellos han atribulado a todas las personas que han muerto según la ley bajo su persecución, pues ahora llega la persecución para ellos. ¿Okay? Entonces, Jesús le llama el juez injusto. ¿Ok? Le llama el juez injusto, eso es interesante. Digamos que Dios presta atención directamente cuando nosotros le hablamos. O sea que Jesús se está refiriendo a una justicia que de la que Pablo habla, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ok? Esa idea de entregarlos a su ley. Juicio sin misericordia será para aquellos que no usan de misericordia. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han atribulado a la gente. Mateo 23 del 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Tribulación. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Ya hemos visto esta idea con Babilonia y Jerusalén. Pero no queda allí. El sexto sello, si bien el quinto sello habla de las almas que hablan de esto, y un pequeño comentario, la Biblia Pechita, él no traduce hasta que se complete el número de los mártires que deben ser decapitados también. O sea, no es como que se tiene que cumplir un número específico de muertos, sino que dice hasta que se perfeccione el resto de vuestros hermanos, hasta que sean perfeccionados. O sea, no dice que tiene que haber un número. La palabra perfeccionar y completar es la misma, pero nunca está la palabra número ahí en griego. Así que no hay un número que debe completarse, pero sí una perspectiva de perfeccionamiento a través del fuego de la prueba. Apocalipsis 6, del 2 al 17, nos habla del sexto sello. Ustedes lo conocen. Miré y cuando se abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mateo 24:9 dice, os entregarán a la tribulación y os matarán. Pero Mateo 24:21 dice, habrá entonces una gran tribulación. ¿Ok? Cuando le dice a la ramera, yo los arrojo en gran tribulación. O sea, la gran tribulación fue para Jerusalén, la tribulación fue para los apóstoles. ¿Se entiende? Ellos persiguieron a los apóstoles, a los discípulos. Roma los atribuló a ellos, básicamente. Primero fue una guerra, pero después se convirtió en una masacre, en una persecución. Porque es justo acerca de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Según de Tesalonicenses 1:6. Y algunos han comentado sobre esta idea, ¿no? Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, ¿cuál? La gran tribulación, Mateo 24:29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Si quieres saber de qué se trata esto, te invito a ver los primeros dos temas donde hablamos sobre esta idea como una hipérbole apocalíptica. No pasa literalmente esto, sino que cada vez que se sitiaba una ciudad, se utilizaba esta idea. O sea que finalmente la ciudad cae, que todo se pone color de hormiga, digámoslo, eso es un modismo actual. Pero este era el modismo antiguo, ¿ok? De los profetas. ¿A alguien le suena? ¿Alguien ve una conexión? Mateo 24:29 con Apocalipsis 6:12. ¿Ven la conexión? ¿O soy el único que la está viendo? Es una alusión, ¿ok? Pero una alusión que viene del Antiguo Testamento ya, profetizada. Así que bien, el sexto sello es lo que están pidiendo las almas básicamente, es la tribulación a los que han atribulado y han derramado tanta sangre inocente.
¿Ok? El sexto sello es la tribulación. Y el sexto sello contiene un ingrediente muy interesante, que la mayoría lo aplica a la venida de Cristo, pero bueno, ya hemos mostrado por muchos aspectos, lo hemos estudiado desde muchos ángulos, que no. En primer lugar, porque el cordero que vemos aquí no es el mismo cordero lactante que vemos en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 6 vemos un cordero enojado, ¿ok? Pero esto no es de extrañarse, porque en el mismo Apocalipsis tenemos a un cordero que habla como dragón y podemos identificarlo con esta misma palabra. O sea, para Apocalipsis 5 está la palabra corderito lactante, pero en esto solamente utiliza cordero enojado, o sea, la ira del cordero, y el otro está, eh, también el otro cordero está enojado, habla como dragón. Apocalipsis 6, 15 al 16, los reyes de la tierra, los ricos, los grandes, los capitanes, poderosos, todos siervos, libres, esclavos, se escondieron en las cuevas, en las peñas, los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Así que tenemos esta idea y algunos predican, ¿y quién podrá sostenerse en el gran día de su ira? Pero Jesús ya había dicho esto y no está hablando de una segunda venida. Está hablando del sexto sello. Está hablando de la gran tribulación sobre Jerusalén. Se los leo. Lucas 23 del 27 al 31. Y le seguía una gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. ¿Recuerdan esta idea? Lamentaciones, cantos fúnebres. ¿Recuerdan la comparación que les hice? Jesús, Jerusalén. Jesús, Jerusalén. Ahora Jesús también va a hacer la comparación de lo que está pasando a él con lo que le va a pasar a Jerusalén. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, ¿hijas de qué? ¿De qué? ¿Hijas de los hombres? Si hubiera dicho hijos de los hombres, les creo que esto se refiere al futuro. Pero le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Si sus hijos eran los que iban a nacer 2000 años más tarde, pues ¿para qué iban a llorar? No, por vuestros hijos y por ustedes, que estaban vivas ahí. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. ¿A alguien le suena? ¿O solo yo estoy viendo la conexión? ¿Alguien ve la alusión? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? ¿Quién estaba crucificando a Jesús? Los judíos, ¿sí? Pero ¿qué más? Los romanos. Así que él era el árbol verde, pero Jerusalén era el árbol seco. E hicieron lo mismo, sino peor con ellos. La gran tribulación. ¿Y cuándo se cumplen estas palabras? El sexto sello cae sobre nosotros en el sitio de Jerusalén. ¿Okay? Jesús lo está poniendo en contexto. O sea, yo quiero simplemente que lo puedan ver en el contexto en que está. Ya hemos hablado del Cordero, ya hemos hablado de que Jesús es el que también llora por Jerusalén, no es el que está enojado, es la idea del Cordero que viene. Les pongo esta perspectiva. Ya hemos hablado de esto, pero les pongo la idea de que en Apocalipsis 4 es como la ascensión de Moisés al monte Sinaí. Ya empieza el humo, empieza la- el torbellino, la oscuridad, la tempestad, todo eso. Entonces, ¿contra quién se están enfrentando los de Jerusalén? Se están enfrentando contra el que está en las tinieblas, contra el que está allí en el fuego, contra el que está en la tempestad, en el terremoto, en el monte que humeaba, que era un ángel y no era Dios. Entonces, a eso le dice Pablo que no nos acercamos a Jesús, al monte de Sión. Esto ya lo hablamos en el Apocalipsis de Jesucristo. ¿Recuerdan el tema? Entonces Jesús mismo llora también por Jerusalén. No es el que está causando toda esta destrucción. El Cordero airado es una imagen de lo que son los ejércitos romanos viniendo a causar todo esta tristeza, este dolor, esta angustia, esta gran tribulación. Flavio Josefo
en la página 37 de Guerra de los Judíos, dice, y aquel día los romanos mataron a toda la multitud que apareció abiertamente. Pero en los días siguientes ellos los buscaron en todos los escondrijos y mataron a todos los que estaban ¿dónde? Bajo la tierra y en las cavernas. Y ahí se cumplieron las palabras de Jesús, de que se esconderían bajo las cavernas. ¿Okay? ¿Tiene sentido? ¿Vamos bien hasta ahora? Sexto sello, repaso, un repaso. Primer sello, guerra, sale el caballo venciendo para vencer el jinete. ¿Ok? Victoria, Mateo 24 ya lo dijo. Conflicto armado, fuego, incendia las ciudades, hambruna y pestes. Que es la gente que caía muerta. El quinto sello, la gran tribulación, perdón, el quinto sello da esta idea de las almas, hablando de la persecución, de la tribulación, etcétera, etcétera. O se entregarán a tribulación. Por eso hay almas decapitadas. Toda esa idea, ¿no? Y el sexto sello, pues la tribulación a los que los atribulan. Y viene toda esta idea de las señales, del sol cayendo, desde el sol oscureciéndose, la luna convirtiéndose en sangre y que se esconden bajo las peñas, bajo las cuevas. ¿Sí? 6 sellos, ¿ok? Que es la previa para que llegue el año 70. Todo lo que empezó a suceder hasta el año 70. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. El séptimo sello. Y con esto terminamos. ¿Ok? El séptimo sello. ¿Por qué lo he dejado para el final? Porque el séptimo sello es diferente, es particular. Tiene un detalle más fino que analizar. El séptimo sello, silencio como por media hora, y tiene algunos versículos más. Yo creo que hasta el versículo 5, donde habla algunas cosas sobre el séptimo sello. Pero es más, es mucho más que eso. ¿Ok? Dice Apocalipsis 8, del 1 al 2, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Ok. Así que fíjense en este cuadro de aquí abajo. Tenemos que cuando viene el séptimo sello, ¿quiénes aparecen en escena? Aparecen los 7 ángeles con las 7 trompetas. ¿Ok? Así que quiero mostrarles esta idea, que por favor, atención, quédense conmigo en este punto. Los sellos son la previa a Jerusalén en el año 70. ¿Ok? Es todo lo que está pasando, ya lo hemos revisado, todo lo que está pasando hasta ese punto. Está en Mateo 24 también. Pero el séptimo sello es particular, porque el séptimo sello es como que se abre la puerta y tú ves ahora que acabas de ver toda esta escena, un sello, otro sello, y ahora ves en el séptimo sello, ves a 7 ángeles con 7 trompetas. O sea que no termina allí, o sea que ahora vienen las 7 trompetas. Por lo que las 7 trompetas no son paralelas con los 7 sellos ni con las copas. ¿Ok? Porque en el séptimo sello el séptimo sello abarca las 7 trompetas. Pero no termina allí. Esto es sorprendente, es muy curioso porque la séptima trompeta es que da inicio y abarca las 7 copas. ¿Entiendes por qué he tenido que dedicar un tema particular a cada uno? Entonces, hoy hemos estudiado los sellos y la próxima será las trompetas. Muy bien, pero antes de eso, ¿ok? Vamos a ver los 7 ángeles, que las 7 trompetas, vamos a estudiar todo y luego, pues el siguiente será las copas. Así que bien, yo te quiero comentar para cerrar este tema de hoy. La idea del Cordero abriendo el séptimo sello. Hay silencio en el cielo. Entonces, aquí tú tienes, a ver, te voy a llevar te voy a hacer alusiones. Esta es una alusión. Recuerda que Apocalipsis está lleno de alusiones. ¿Qué alusiones tenemos al Antiguo Testamento? A ver si coincidimos en alguna. Piénsalo tú primero, te doy tiempo. ¿Ok? ¿Has pensado en alguna alusión? Te doy tiempo a ver si coincidimos. Tenemos, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tenemos una palabrita en los salmos que es el Selah. Él reflexiona, él toma una pausa, espera, o sea, reflexiona lo que ha pasado y
Atento porque ahora viene un cambio, un giro. ¿Ok? Tenemos esa idea. También tenemos aquí ingredientes en nuestro contexto, que podemos leer luego en Apocalipsis 8 también. Incienso, los santos orando, tenemos una nube de incienso, las oraciones de los santos. Entonces puede ser que Dios haga que toda la alabanza celestial se calle para que poder escuchar la oración de sus santos. Te estoy dando opciones. Pero hay una que a mí me gusta en particular, ¿ok? Que es el santuario. En el Antiguo Testamento, en Levíticos, tenemos que cuando se ofrecía incienso era porque el sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Ok? O se ofrecía incienso para inaugurar un nuevo sacerdote y que entrara en la presencia para oficiar oficialmente como sacerdote. ¿Ok? Pero entonces, quiero mostrarte esta idea. Si esto sucede en el año 70, y tenemos la imagen de un sacerdote entrando con campanitas en sus tobillos, todo el pueblo en silencio para escuchar las campanitas del sacerdote que estuviera vivo. ¿No será que Jesús aquí llega a un punto en el que se está terminando, se va a leer para cerrar el testamento, para concluir, ¿ok? Porque se va a leer todo lo que se ha escrito en el testamento y está comenzando un nuevo pacto? Y la sangre va a ser derramada. Todo eso, ok, lo que quieras, destrucción. Pero está comenzando algo nuevo. ¿Será por esta razón que más tarde en Apocalipsis, cuando todo esto acaba, tienes una boda? Así que te invito a reflexionarlo. Silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué significa? ¿A qué hace referencia? Te dejo esa tarea para que tú la investigues, la comentes. Y en el siguiente tema estaremos estudiando las 7 trompetas, porque las 7 trompetas son las que nos van a dar más detalles acerca del séptimo sello. Así que nada, gracias a los que estuvieron presentes en este estudio. Gracias por poner atención, gracias por ir siguiéndome en las ideas. Te invito a continuar en este estudio. Si te ha gustado la presentación, también te invito a suscribirte a este canal y vamos a orar ahora para cerrar el estudio de hoy. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar este tema a profundidad. Te pido que nos vayas revelando más acerca de lo que quiere decirnos el Cordero y por qué el Cordero, con su carácter, tiene la autoridad de abrir estas calamidades para Jerusalén y por qué Él y por qué todo esto debe ser así. Señor, te agradezco porque nos llevas con paz a estudiar estos temas y sabiendo que tú siempre eres bueno. En el nombre de Jesús.